Bueno, lo decíamos, este fin de semana comenzaron a verse en los distintos medios de comunicación los espacios publicitarios de cara a lo que van a ser las elecciones del domingo 26 de octubre, la elección de legisladores nacionales en la República Argentina. Se va a votar por primera vez con el sistema de boleta única, y un poco para hablar de la elección y también de la actualidad provincial, estamos agradeciendo como siempre la gentileza del diputado provincial y candidato a diputado nacional del Frente Amplio por la Soberanía, Carlos del Frade, que nos atiende con gran gentileza. Carlos, ¿cómo te va? El gusto de saludarte. Fabián Acosta y equipo aquí en la mañana de la radio. Hola Fabián, un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Bueno, contanos cómo sé que estás recorriendo la provincia, lo haces habitualmente, ocupado de los temas que tienen que ver con la agenda provincial, pero ya en la perspectiva también de lo que van a ser las elecciones nacionales. Sí, creo que estamos en un momento en donde es impensable volver a ser un país independiente. Hoy somos una semicolonia cada vez más patética en poder de los Estados Unidos, ver al presidente mendigando dinero a cambio de todo, de parte de lo que puede ofrecer un imperio en decadencia y cruel, porque está en decadencia como es Estados Unidos y Trump, a cambio de dinero. La verdad que es muy triste, hay mucha sangre recorrida en la historia argentina para llegar a este nivel de patetismo en donde todo se depende de Estados Unidos. Ante semejante grado de dependencia, ante semejante grado de semicolonia, porque todavía tenemos los signos, tenemos la bandera, cantamos el himno y todas esas cuestiones, claramente hay que recuperar la riqueza de la Argentina. No lo van a hacer los que hicieron posible que Milei llegara al poder, y por eso nosotros nos constituimos, como siempre, como la cuarta fuerza política en la provincia de Santa Fe, que tiene 3 diputados provinciales y que ahora va a tener un diputado nacional por lo menos, seguramente, porque la gente sabe que por afuera de los grandes partidos somos lo que siempre le decimos que no a las grandes empresas, denunciamos al narcotráfico, a gente corrupta y delincuente de guante blanco como Vicentín, y a la corrupción que existe en la provincia desde hace tiempo con esto del PUS, del Partido Único Santafesino, en donde generalmente se ponen de acuerdo. Así que me parece que por esas cuestiones nosotros, con mucha humildad pero con mucha firmeza, estamos convencidos que vamos a ser la cuarta fuerza que también meta un congresal en Buenos Aires para representar los intereses santafesinos. Que la gente vaya a votar, pero que vaya a votar por algo diferente, porque Carlos, si no va a votar es validar lo mismo. ¿Y qué pensás que va a cambiar, digamos, de lo que ya vimos en las PASO provinciales, en las elecciones locales, donde de alguna manera hubo un escenario de tercios con una buena performance del peronismo detrás de este nuevo enrolamiento que es Fuerza Patria, y un oficialismo provincial, Unidos para Cambiar Santa Fe, ahora Provincias Unidas, que se disputa allí el mercado electoral con La Libertad Avanza? ¿Qué va a cambiar para que se dé esto que vos estás planteando, de que los sectores progresistas puedan sumar desde la provincia de Santa Fe un legislador? Porque las 3 fuerzas políticas que tuvieron predicamento hasta ahora son distintas fases de distancia mayor o menor con el poder económico. Entonces me parece que cuando la gente elige para hacer el Congreso de la Nación que quiere, tiene que poner las voces que nunca se callaron en la provincia para que no se callen a nivel nacional. Y ahí en los 3 armados tenés gente que se ha complicado muchísimo con el poder económico de los 3 lugares. No solamente los que avalan a esta continuidad de la semicolonia de Milei, sino también sectores del peronismo que forman parte de un partido cuya dirigencia tiene gente que hasta el día de hoy sigue siendo cuestionada por hechos de corrupción tan fuertes como es en la causa Cerjal, en donde vuelve a aparecer el armador de toda esta lista que se presenta como una supuesta renovación, y realmente allí están los intereses del viejo pejotismo. Y me parece que tiene poco que ver con romper con las estructuras de corrupción, con las estructuras del poder económico, el poder político de la provincia, que es Milei de otra manera, como si fuera Cuyaro un virrey racional para continuar con esto de la colonia, porque en realidad ya posa como un virrey que va a seguir con el ajuste, pero más racional que Milei. Se fueron a aprobar de esa manera los gobernadores de la región centro de Estados Unidos hace 2 meses atrás, y por supuesto la otra fuerza que quiere la colonia al máximo, quiere explotar a los trabajadores demoliendo el derecho laboral como es La Libertad Avanza. Así que yo creo que a la gente, claramente, si va a votar, que haga el esfuerzo por pensar qué es lo realmente diferente, con vocación
de profundo amor por Santa Fe y por la Argentina, y ahí creo que nos va a encontrar a nosotros. Eso es lo que va a cambiar. Carlos, Natalie Bedini de este lado, un gusto. Hola, poder Natalie, saludarte. ¿cómo estás? Un gustazo. Un gustazo, sí. El fin de semana tuve oportunidad de charlar un ratito con Luciano Orellano, bueno, un compañero muy querido, también por vos. Él ha escrito varios libros y hablábamos un poco de esto, y me gustaría que se lo contemos a la gente, la importancia que tiene defender desde el Congreso de la Nación, allí donde se decide y se puede frenar lo importante en defensa de la soberanía de nuestro país, particularmente el tráfico de mercadería, digo, de distintas cuestiones comerciales por el río Paraná, que nosotros comercialmente y empresarialmente llamamos hidrovía. ¿Cuál es la importancia de esto que decís de Vicentín, de la hidrovía, y cuáles son los intereses que hay que defender allí en el Congreso de la Nación respecto de esto? Nosotros lo que decimos en primer lugar, la necesidad de recuperar el control del comercio exterior de la Argentina. No puede ser que de los 90.000 millones de dólares que se venden por año en la Argentina le quede menos de 10.000 a nuestro pueblo. Eso es una obscenidad, por eso estamos cada vez más empobrecidas. No puede ser que además la cuestión de lo que significa la defensa de toda la explotación de cualquier lugar en la Argentina, desde las reservas mineras hasta lo que está pasando con nuestra provincia, con toda la producción sojera, se queden en manos extranjeras. Así que hay que hacer una nueva ley de inversiones extranjeras, hay que modificar claramente lo que significa el control sobre el Paraná y, por sobre todas las cosas, determinar la planificación de la exportación desde la Argentina. Hoy se planifica desde los Estados Unidos, como entregó Alberto Fernández el 30 de noviembre del 2024 y que por supuesto Milei profundizó. Así que me parece que lo que hay que volver a discutir en la Argentina es una nueva ley de coparticipación, una ley de inversiones extranjeras, dejar de lado la ley de las entidades financieras de los bancos en la Argentina, que se llevan todos, sino que se acuerde la gente lo que fue el 2001, un congreso pedagógico que discuta la educación secundaria, nos parece vital, y saber que cuando se habla tanto de Malvinas, hay que empezarle a cobrar intereses a las empresas inglesas localizadas en la Argentina hasta que devuelvan, no solamente Malvinas, sino que le devuelvan al norte de la provincia de Santa Fe todo lo que destruyeron con la forestal en complicidad con el Estado inglés. Eso alguna vez también hay que plantearlo. Carlos, hace algunas horas volvió a cobrar fuerza el tema de la causa Vicentín. Recordamos ahí algunos videos de cuando arrancaba y en la legislatura santafesina vos planteabas un panorama muy claro de lo que después se fue haciendo público allá por el año 2020, si no me equivoco. ¿Cómo estás viendo el tema del avance de la investigación del vaciamiento de Vicentín? Vos sabés que este avance es en realidad el recuerdo de algo que pasó hace 5 años, una noticia vieja. Sí, sí. Porque el 8 de julio del 2020, el fiscal Policita saca a la luz esta resolución en donde dice claramente que por 1.418 transferencias bancarias que hace un grupo directivo de Vicentín, 7 en aquel momento, desde el Banco Nación de Reconquista, fugan 788 millones de dólares del pueblo argentino porque eran del Banco Nación y lo mandan a sus bolsillos en cuentas offshore, entre ellos en guaridas fiscales como Isla Sheila, que era de Gran Bretaña. 8 de julio del 2020. Nosotros lo denunciamos en la legislatura de la provincia de Santa Fe cuando todavía existía la Comisión de Seguimiento de Vicentín, que apenas llegó el gobierno de Puyaro se disolvió en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Eso es realmente bastante significativo lo que hizo Puyaro con la Comisión de Seguimiento de Vicentín. Con lo cual esto ya se sabía hace 5 años. Ercolini, el juez que tomó aquella denuncia de Policita, es el mismo juez que visitó Lago Escondido, ¿te acordás en aquel viaje que pagó la gente de Clarín, entre otras cosas, porque eran los jueces del macrismo? Ahora resucitan la causa, puede ser por una interna entre Macri y Milei, pero más que nada, ¿sabés por qué? Porque el verdadero dueño de la Argentina, que es el imperio más asesino de la historia, que es Estados Unidos, dice que Vicentín va a ser ahora propiedad de Estados Unidos a través de su principal representante en este negocio, que es Cargill. Y como Cargill necesita la cancha totalmente limpia, resucitan ahora esta causa para sacarse encima a los funcionarios del macrismo. Macri tendría que ser el primer preso por Vicentín, dicho sea de paso. Ahora lo que van a hacer
es justamente sacarse de encima quienes convirtieron a Vicentín en el fugaducto del macrismo. Carlos, ¿cómo te imaginás el próximo Congreso donde el Gobierno Nacional no es que va a tener mayoría, pero busca cobrar músculo fundamentalmente para hacerse fuerte en ese tercio que le permita sostener los vetos con el que el Gobierno Nacional se ha mantenido? ¿Cómo te imaginás la correlación de fuerza y esto mismo que hablábamos en la provincia, si va a aparecer una suerte de bloque verdaderamente nacional y popular para presentar también una visión más progresista del país? Nosotros necesitamos una política de liberación. La Argentina es dependiente, necesita liberarse. En esa política de liberación seguramente vamos a estar votando juntos con gente del socialismo, con gente del peronismo, con gente del FIT, seguramente va a pasar así. Así se va a hacer un frente, pero tiene que ser un frente de liberación, un frente que además vaya hacia adelante, y entonces claramente vamos a necesitar eso, porque la vieja fraseología suele esconder gente que juega en contra después. Por eso yo digo que fíjense bien cómo están enarboladas esas tres supuestas corrientes mayoritarias en la provincia de Santa Fe, porque en las tres hay cuestiones oscuras que han favorecido más al poder económico que a la necesidad del pueblo. Cuando estemos en el Congreso seguramente vamos a votar con gente como Eduardo Tognoli, seguramente vamos a votar con él. Ahora, Carlos, ahí te hago una observación, porque en esto que vos llamás el PUS, el Partido Único Santafesino, que bueno, hoy estaría representado en dos listas en Santa Fe, digo, siguiendo tu criterio, ¿no? En la lista que presenta el peronismo y en la lista de Provincias Unidas. La primer candidata pertenece al PRO. Pero vos decís, nosotros seguramente con el socialismo, en la nueva composición del Congreso, vamos a votar algunas cuestiones compartidas. Pero el segundo candidato de Gisela Scaglia es Pablo Farías. Es uno de los socialistas más famosos de Santa Fe, podríamos decir. Totalmente, pero yo con Pablo lo respeto mucho, pero no tengo nada que ver con el armado de Puyaro. Esto es lo que digo. Entonces yo digo, a nivel nacional, las presentaciones que hace Paulón, las presentaciones que hace Tognoli, algunas presentaciones del FIT, seguramente nos van a tener juntos. Lo que quiero decir es eso en el Congreso. Acá no me identifico con ninguna de esas políticas, porque lamentablemente la dirigencia del socialismo, en donde está Farías, están metidas en un proyecto de dependencia como el que expresa Puyaro. Yo no tengo nada que ver con eso. Carlos, como siempre... Bueno, lo expresamos, eso lo expresamos todos los días, además. Carlos, por último, porque hace también algunas semanas ustedes hicieron una conferencia de prensa por lo que consideraban como el vaciamiento de la agenda legislativa, algo que nosotros planteamos también cuando se determinó que la convención funcionara en la legislatura. Nos preguntábamos, ¿van a funcionar las cámaras durante estos 60 días? Y la verdad que funcionaron poco y nada. Horrible, horrible. Prácticamente no funcionábamos, una vergüenza. La verdad que una vergüenza. Esta semana creo que han convocado a sesiones. ¿Te acordás que después de esa conferencia de prensa sesionaron una vez más? Más que nada como respuesta a esa conferencia de prensa. Nosotros vamos a seguir insistiendo porque toda la semana hay que hablar de la actualidad santafesina, no solamente de la cuestión constituyente, hay que hablar de la actualidad. Y muy cortito, Carlos, pero se necesita ahora una seguidilla de leyes, de proyectos de ley que puedan acoplar esa nueva constitución a un funcionamiento real, material en la provincia de Santa Fe. Sí, totalmente, y además después hay que ver cómo esa constitución se va de acuerdo al gobernador de turno. Hoy estamos con un gobernador que avanza sobre los tres poderes, que tiene hegemonía sobre el poder judicial, que tiene hegemonía sobre el poder legislativo. Así que hay que parar la mano, porque una cosa es la Constitución, pero acordate que va a tener un conjunto de leyes de acuerdo a cada gobierno, que va a interpretar la Constitución como quiera. El tema es ahora, efectivamente es ahora. Carlos, enviarte un abrazo como siempre, que tengas una buena semana, seguimos en contacto. Un abrazo grande, gracias a ustedes. Carlos Delfrade, siempre es interesante conversar con Delfrade, ¿no? Porque nos saca un poco del criterio, así como tenemos el enfrentamiento casi bipolar a nivel nacional, aquí tenemos un escenario de tercio, por ahí ayuda a pensar un poquito más, hablar con legisladores como Delfrade, pensando, por ejemplo, que el miércoles van a estar acá lanzando una lista de candidatos Schiaretti, del peronismo de las provincias,
Puyaro del radicalismo y Gisela Scaglia del PRO, que es la presidenta del PRO, cuando el PRO la semana pasada sacó un comunicado con su conducción nacional avalando la presentación del presupuesto de Milei en el Congreso. La verdad que pasan cosas difíciles de entender, especialmente para el ciudadano de a pie. A mí me parece una desinteligencia por parte del armado de Maximiliano Puyaro, porque de hecho, si quien encabezara esa lista no fuese del PRO, quizá hubiese condicionado a una gran parte del peronismo federal de Santa Fe a, pensar de qué lado de la mecha iba a estar, para ponerlo en algún término, porque si Schiaretti es parte de ese armado, bueno, hay una parte del peronismo que hubiese adherido a esa lista, pero le pone una barrera al ser Gisela Scaglia del PRO, lo cual también genera muchas dudas en cómo va a actuar Gisela Scaglia luego en el Congreso de la Nación, porque no hay que olvidarse, Fabián, que hasta aquí el PRO ha votado todo de acuerdo a lo que el presidente de la Nación, Javier Milei, ha pedido. Y hay que recordar también que el PRO, si bien Gisela Scaglia viene de otra extracción del PRO, esto hay que recordarlo, ella estaba con Rodríguez Larreta, pero la misma Patricia Bullrich fue la candidata del PRO y hoy es la actual ministra de Seguridad de Javier Milei, que muchas veces ha estado muy cerca también del gobierno de Maximiliano Puyaro, esto hay que decirlo, pero me genera mucha duda cómo va a actuar el día después de ser electa diputada nacional Gisela Scaglia allí en el Congreso de la Nación. ¿Va a actuar de acuerdo a Provincias Unidas y a Schiaretti o va a actuar alineada a Javier Milei como lo ha hecho al PRO hasta este momento? Bueno, son algunas de las cuestiones que quedan sobre el tintero y quizá una desinteligencia de armado por parte del gobierno de Maximiliano Puyaro en esta lista.